Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, pero antes hagamos una sencilla oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines y nos acompañes el día de hoy. Queremos seguir conociendo sobre ti, sobre tu vida, sobre tus enseñanzas. Te pedimos que envíes al Espíritu Santo para que podamos hacerlo, para que podamos, a la luz de Él, entender todo lo que tú quieres que entendamos el día de hoy y así preparar nuestro corazón para recibirte. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor ustedes ya han escuchado antes, a lo mejor ya conocen ese episodio de la vida de Jesús, pero vamos a profundizar en él porque es un tema muy importante para pues todos los católicos, pero especialmente para aquellos que se están preparando para recibir a Jesús en la Eucaristía. Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría preguntarles, ¿alguna vez se han despedido de alguien a quien quieren mucho? Por cualquier motivo, porque a lo mejor se tienen que ir a vivir ya sea la otra persona o ustedes a otro lado, ya sea porque no lo van a ver en mucho tiempo. ¿Se han despedido alguna vez así de alguien que quieren mucho? Hay momentos en los que nos tenemos que despedir de las personas que amamos, ya sea por cambio de residencia, por dificultades familiares, por alguna enfermedad, etc. Esto puede resultar sin duda muy doloroso. Sin embargo, sabemos que cuando dos personas se aman de verdad, siempre permanecerán unidas. ¿Sabían que Jesús también tuvo que despedirse de sus amigos? Ellos también vivieron esa difícil situación y ocurrió durante una celebración llamada la Cena de Pascua. Escuchemos. Desde pequeño, Jesús celebraba año con año la fiesta de la Pascua con su familia. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, no lo vamos a buscar ahorita, pero vemos cómo por la fiesta de la Pascua, José, María y el niño Jesús van a Jerusalén, ¿recuerdan? Esta era la celebración familiar por excelencia. Ese día el pueblo judío recordaba con una cena la noche en que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto a través de Moisés. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Cuando Jesús llegó a ser adulto, continuó esta tradición y a partir de que inició su misión, celebraba la Pascua con los apóstoles, su nueva familia. Como hemos aprendido, había personas que se oponían a Jesús. Los conflictos con ellos iban en aumento y Jesús sabía que las autoridades del pueblo querían apresarle, por lo que su muerte estaba cerca. Como vimos en los videos anteriores, Jesús sabía que pues su muerte estaba cerca y también empezó a preparar a sus amigos, a sus apóstoles, para que pues no les cayera de sorpresa. Ante esto, la Pascua de ese año fue más especial que en otras ocasiones. Se convertiría en una celebración de despedida entre Jesús y sus amigos. Dice el Evangelio de Lucas que al inicio de la cena Jesús les expresó: «¿Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Porque les digo que no la volveré a celebrar hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios». Con esto Jesús les está diciendo que es la última Pascua que pasará con ellos, hasta pues que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. ¿Cómo creen que se sentiría Jesús en esos momentos? ¿Qué pensarían sus amigos al saber que estaba cerca la muerte de Jesús? ¿Cómo se sentirían al darse cuenta que se estaba despidiendo de ellos? ¿Qué creen que pasaba por su cabeza? Tómense un momentito, si quieren pausen el video para pensar, pues, ¿qué sentirían en ese momento? Tanto Jesús como los apóstoles. Con estas palabras, Jesús les hacía saber que esa cena de Pascua sería una cena de despedida. Habían compartido grandes momentos juntos, pero llegaba el momento de terminar la misión que el Padre le había encomendado y volver a Él. Vamos a buscar en nuestra Biblia
En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. ¿Sí? Era el momento de comenzar ese final del camino, por así decirlo, para regresar con Dios Padre. Durante la cena, Jesús agradeció el tiempo que compartieron y les entregó sus últimas enseñanzas. Vamos a continuar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, pero nos vamos a ir a los versículos del 33 al 35. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo ahora lo mismo que ya les dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos. ¡Wow! Podemos sacar muchísimas cosas importantes de estas palabras de Jesús. Para empezar, les da un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Y en algún momento antes, Jesús les dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y que el segundo es, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Jesús sube el nivel. Ya no es nada más amar al otro como me amo a mí, sino como Jesús nos ha amado. Entonces, cuando tratemos a otra persona, debemos preguntarnos, ¿cómo nos ama Jesús a nosotros? Bueno, así debemos nosotros amar a la otra persona. Y les dice, por cómo se amen los unos a los otros, o porque se aman los unos a los otros, reconocerá la gente que son mis discípulos. Entonces, ese es el distintivo de los amigos de Jesús, que se aman los unos a los otros como Jesús los amó a ellos. Qué difícil a veces, ¿verdad? Pero también es un estilo de vida. Entonces, todos debemos trabajar para imitar a Jesús en esto y poder ser verdaderos amigos de Jesús. Bueno, vamos a continuar. Y ahora, en el mismo Evangelio de Juan, nos vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. El que acepta mis mandamientos y los pone en práctica, ese me ama de verdad, y el que me ama será amado por mi Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús está dando como estas últimas indicaciones a sus amigos antes de que comience todo el proceso de su pasión. Entonces ya les dijo, les dio el mandamiento nuevo, les dijo cómo los deben reconocer y ahora les dice qué hacer para que también el Padre los ame, ¿no? Vamos a volverlo a leer. El que acepta mis mandamientos y los pone en práctica, eso es lo que debemos hacer, aceptar los mandamientos y practicarlos, no nada más aceptarlos. No nada más decir, sí, no debo decir mentiras, no, sino ponerlo en práctica y esforzarme por no decir mentiras. Ese me ama de verdad, y el que me ama a mí será amado por mi Padre. También yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Ok? Entonces, otra indicación importante. Vamos anotando estos puntos importantes porque vamos a terminar con un resumen. Entonces vamos anotando los puntos importantes que llevamos ahorita de los consejos que Jesús le da a sus discípulos, a sus amigos. Igual en el Evangelio de Juan, nos vamos a ir ahora al capítulo 15 y vamos a leer los versículos 5 y 12. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 5 y 12. Fíjense bien, el 5 dice: Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto,
porque sin mí no pueden hacer nada. Y antes de pasar al 12, vamos a analizar un poquito lo que nos dice. ¿Qué significa que Jesús sea la vid y nosotros seamos las ramas? La vid, pues, podríamos decir, el tronco, ¿no? Las ramas están unidas a la vid. ¿Qué pasa si arrancamos una rama? Se muere, ¿verdad? Ya no puede dar uvas, que es el fruto de la vid. Entonces, Jesús les está diciendo, si quieren dar fruto, entonces necesitan quedarse pegados a mí. Aunque me vayan, pues ya Él les da diferentes formas, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo a lo largo del video, pero para que se mantengan unidos a Jesús, para que así puedan dar frutos buenos. Ok, ahora sí nos vamos a ir a buscar el versículo 12, que dice, mi mandamiento es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Aquí lo repite, ¿se fijan? Lo da ya un poquito más resumido. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, Jesús les explicó cuánto les amaba y oró al Padre para que los mantuviera unidos, a pesar de las dificultades que pudieran enfrentar. Jesús ya sabía que después de ese momento iban a venir muchas dificultades, empezando pues por su pasión y todo lo que pasó en ese camino de Jesús a la cruz, cuando Jesús muere, después cuando resucita y después de que asciende al cielo. Jesús ya sabía que iban a haber muchas dificultades para sus amigos. Entonces hace una oración al Padre pidiendo por ellos, que podemos encontrar en el Evangelio según San Juan. Seguimos con San Juan, capítulo 17, versículo 10. Fíjense bien, la oración que Jesús hace por sus amigos, por sus discípulos. Fíjense, el versículo 10 es cortito, pero vamos a leer desde el principio del capítulo 17. El capítulo lleva como por título, Jesús ora por los suyos. Vamos a escuchar. Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora, pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y a ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben con absoluta certeza que yo salí de ti y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo, mientras que yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Aquí está hablando de Judas, ¿verdad? Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro a ti para que también ellos se consagren a ti por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí gracias a su palabra. Ahí estamos incluidos también nosotros. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre.
y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo en cambio te conozco, y todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándote a conocer, para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos, y yo mismo esté en ellos. Fíjense bien, todas estas palabras de Jesús es una oración que él hace pidiéndole al Padre por sus amigos que estaban en ese momento frente a él, es decir, los apóstoles, pero también pide por todos aquellos que gracias a la predicación de los apóstoles en el futuro íbamos a creer en él. Y actualmente pues creemos en él. Entonces, los invito a que terminando de ver el video, si quieren, tomen su Biblia y vuelvan a leer este capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Es muy bonito, fíjense todo lo que Jesús pide para nosotros. Jesús sabe que en el mundo hay tentaciones, que en el mundo hay peligros. Jesús sabe que no es fácil ser amigo de Jesús en medio del mundo porque hay muchas cosas que no nos hacen fácil el seguir las recomendaciones de Jesús. Pero por eso le pide al Padre que nos fortalezca y que nos ayude para que lo logremos. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la oración que Jesús hace por sus amigos antes de su pasión en la última cena. Ahora, Jesús además prometió que volverían a encontrarse, ¿sí? No era la última vez que los iba a ver, pero pues iban a pasar muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que después de esta última cena vino la pasión de Jesús. Pero les hace esta promesa para sembrar en ellos la esperanza. Se iban a volver a encontrar. Y también les dice que prepararía un lugar para todos ellos en la casa del Padre. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. Ahora voy a prepararles este lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. Esto es muy importante, chicos. Hay algunas sectas. ¿Qué es una secta? Bueno, es un grupo de personas que modifican la doctrina de una religión, en este caso, por ejemplo, del catolicismo. Lo modifican a su antojo, es decir, no tienen fundamento, simplemente es porque a alguien se le ocurrió y dicen cosas que no son ciertas. Hay algunas sectas que dicen que solamente se van a poder ir al cielo cierta cantidad de personas. Aquí Jesús nos dice lo contrario. Volvemos a leer. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya lo habría dicho. ¿Sale? Entonces, para que si alguna vez les toca oír que alguien dice esto, que solamente van a caber cierta cantidad de personas en el cielo, sepan que Jesús dijo lo contrario. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Durante la cena, Jesús dio gracias, bendijo el pan, lo fraccionó y lo compartió con ellos. Vamos a repetir esto. Durante la cena, Jesús dio gracias, bendijo el pan, lo fraccionó, es decir, lo partió, y lo compartió con ellos, con sus discípulos. Hizo lo mismo con el vino y les mandó que siguieran haciendo esto en memoria suya. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, ahora sí vamos a cambiarnos al de San Lucas. Nos vamos a ir al capítulo 22, casi al final. Y vamos a leer los versículos del 17
al 19. Repito, Lucas capítulo 22, versículos del 17 al 19. Tomó entonces un cáliz, dio gracias y dijo: tomen esto y repártelo entre ustedes, pues les digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Estas palabras yo creo que no son nuevas para ustedes. Yo creo que ya las han escuchado. ¿Se acuerdan dónde? Efectivamente, cuando el sacerdote, en el momento de la consagración, repite estas palabras de Jesús, ¿verdad? Ok. Como vemos, Jesús quiso estar con sus amigos hasta el final. A pesar de la tristeza que podía haber en su corazón, pues su muerte estaba cerca, no dejaba de pensar en ellos. Vamos a buscar ahora en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Regresamos a San Juan, capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, mi paz les doy. Una paz que el mundo no les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo. ¿Sí? Jesús, a pesar de la tristeza, a pesar de, pues a lo mejor sabemos que hasta sintió miedo en algún momento, Jesús pensaba en sus discípulos y no los quería dejar solos, no quería que se quedaran tristes. Y aquí leemos, aquí escuchamos cómo les da la paz. ¿Qué es la paz? Pues es esa tranquilidad en el corazón, ¿verdad? A pesar de las dificultades, si tenemos paz, sabemos que Dios está con nosotros y que si confiamos en Él, Él no nos deja de su mano. Ok, chicos, entonces, si avanzamos un poco más, Jesús les manifiesta con grandes gestos su amor incondicional. Nos vamos a ir al capítulo 13 del Evangelio según San Juan y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con una toalla que llevaba a la cintura. Creo que también han escuchado hablar, han visto en Semana Santa este gesto del lavatorio de los pies. Con esto Jesús, recordemos que está dando Jesús su última clase, por así decirlo, a sus discípulos, haciéndoles todas las recomendaciones. ¿Y aquí qué les está enseñando? Les está enseñando que sí, son los amigos de Jesús, pero si son los amigos de Jesús, pues deben parecerse a Él. Y Jesús, siendo Dios, se hizo un acto de humildad tan grande como era en aquella época el lavar los pies, porque quienes lavaban los pies en la época de Jesús, pues eran los esclavos. ¿Sí? Los esclavos les lavaban los pies a los dueños de la casa, a sus visitas, a la gente importante. Entonces Jesús humildemente le lava los pies a sus discípulos. Con esto, pues les da muchas lecciones, les enseña que deben ser humildes, que deben servir, ¿sí? El servicio es una virtud que debe estar presente en todos los amigos de Jesús. Siempre debemos estar dispuestos a ayudar, a dar de nosotros mismos para que los demás estén bien. Vamos a buscar ahora otra cita bíblica, que es la de Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 1 y versículo 33. Les he dicho todo esto para que no pierdan la fe en la prueba. Ese fue el 1, vamos a buscar el 33.
Les he dicho todo esto para que puedan encontrar la paz en su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Como decíamos hace un momento, Jesús les dice todo esto para que no pierdan la paz y les da ejemplo de lo que sí deben hacer, que es el servicio. Ok, desde el día en que Jesús los eligió en aquella montaña, ¿sí? Recordemos que había un grupo de personas, de discípulos, que seguían a Jesús, que escuchaban sus enseñanzas, pero un día lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En un momentito más lo voy a leer, pero antes me gustaría platicarles. Jesús escoge a 12 de entre todos sus discípulos, a los que iba a enseñarles de manera particular, que iban a estar más cerca de él que los demás. No por esto los demás discípulos dejaron de seguir a Jesús, no. Pero estos 12, que son los que conocemos, tuvieron un trato especial, estuvieron cerca de Jesús para observar, escuchar y aprender todo lo que Jesús quería para que, una vez que Jesús ascendiera al cielo, pudieran continuar con la misión. Entonces ahora sí, vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dijo el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces, estos 12 apóstoles tenían una amistad especial con Jesús. Son los 12 apóstoles que están presentes en esta última cena en la que Jesús les enseña tantas cosas. Como escuchamos al final de esta lectura, ¿no? Judas, pues es el que lo traiciona y quien lo entrega. Pero también estuvo presente en algún momento de la última cena. Jesús estuvo con ellos en todo momento. Y esa noche, desde que los escoge, hasta ese momento estuvo con ellos prácticamente todo el tiempo. Y esa noche de Pascua les hizo saber cuánto les amaba. Les confesó que no eran para él sus servidores, sino que los consideraba sus amigos, y por ello les había dado a conocer todo lo que escuchó de su Padre. Con todo esto, Jesús nos demuestra que él no abandona a los que elige, y su amistad permanece para siempre. Entonces, en la última cena Jesús demuestra su amor a sus amigos. En la última cena Jesús ora por ellos para que Dios los cuide, los fortalezca, les dé la paz. En la última cena Jesús les enseña el mandamiento del amor y les dice que por ese amor la gente debe reconocerlo. Es el signo de sus amigos, el amarse los unos a los otros. En la última cena Jesús les enseña la importancia del servicio, lavándoles los pies a sus discípulos. En la última cena, muy muy importante, chicos, y para ustedes en este momento doblemente importante, Jesús instituye la Eucaristía. Jesús, lo escuchamos hace un momento, ¿no? Cuando agradece a Dios por el pan, lo bendice, lo fracciona y se los da a sus amigos y les dice: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía, y también lo hace con el cáliz. En ese momento Jesús instituye la Eucaristía. A partir de ese momento tenemos la Eucaristía en el mundo con nosotros. Y les dice: hagan esto en memoria mía. En ese momento también instituye el sacerdocio. ¿Sí? En ese momento sus discípulos, sus apóstoles, se vuelven sacerdotes
porque Jesús les está dando el poder, vamos a decirlo así, para poder celebrar la Eucaristía, vamos a hacer que el pan y el cáliz, pedir al Espíritu Santo para que, porque el que lo convierte es el Espíritu Santo, no el sacerdote, pedirle al Espíritu Santo para que convierta el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en la sangre de Jesús. Vamos a hablar de esto, ahora sí que por qué, cómo funciona todo eso, lo vamos a ver en videos más adelante. Pero ahorita quedémonos con esto. Y reflexionemos un poco, ¿qué implica que Jesús se haya quedado con nosotros en la Eucaristía esa última cena? Jesús sabía que ya estaba a punto de morir por nosotros. Sabía que después de morir por nosotros iba a resucitar y tiempo después iba a regresar al cielo con su Padre. Jesús amó tanto a sus amigos y a aquellos que sabía que en el futuro iban a ser sus amigos, como nosotros, que no quiso que nos quedáramos sin Él y quiso quedarse en la Eucaristía. Hace poco escuchaba una reflexión que me gustó mucho. Jesús se entregó por nosotros en la cruz y también se entregó a nosotros en la Eucaristía. Se quedó con nosotros. Y entonces, actualmente, casi 2000 años después de esta última cena, si un día nos sentimos tristes, nos sentimos solos, cansados, angustiados o también muy felices y queremos pues platicar con un buen amigo, podemos ir a una capilla del Santísimo, podemos ir a cualquier iglesia que tenga un sagrario y platicar con Jesús. Y una vez que hagan su primera comunión, lo van a poder recibir en el corazón y tenerlo ahí adentro con ustedes para que los acompañe, así como acompañó a sus apóstoles mientras estuvo aquí. Entonces, la última cena es un momento sumamente importante para nosotros como católicos. Es un momento, podríamos resumirlo, en un momento de amor, en el que Jesús nos amó tanto que nos dio todo lo que su corazón en ese momento desbordó, porque no quería dejarnos solos, no quería dejarnos desamparados, no quería que sus apóstoles, que sus amigos perdieran la paz al verlo en unas cuantas horas después maltratado, apresado y pues al final de ese camino de la cruz muerto. Entonces, bueno chicos, los invito a que en lugar de nuestra oración final que hacemos normalmente, hagamos un momento de silencio, cierren sus ojos y sin necesidad de que lo digan en voz alta, puede ser en su corazón, le den gracias a Jesús por todo lo que hizo, por todo lo que nos dejó en la última cena. Pueden ponerle pausa al video, cierren sus ojitos y hagan esa oración. Una vez que terminen su oración, les voy a pedir, ¿se acuerdan que les pedí que anotaran las ideas principales? Van a hacer un dibujo de la última cena, como ustedes lo quieran hacer, si se quieren enfocar en el lavatorio de los pies, si se quieren enfocar en la Eucaristía, si se quieren enfocar en lo que ustedes quieran, o si quieren poner diferentes momentos, ustedes sabrán, y van a poner en la parte ya sea de arriba o de abajo, como ustedes quieran, las cosas más importantes que Jesús nos dejó, nos enseñó, nos recordó, nos pidió o hizo en la última cena, ¿sale? Esa va a ser la actividad del día de hoy. Tómense su tiempo, háganlo lo más bonito que puedan y mientras lo hacen, reflexionen en qué importante es todo eso que Jesús hizo por nosotros. Muy bien chicos, como ya hicimos esta pequeña oración que cada quien hizo en su interior, esto sería todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye chicos.